Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este video, bienvenidos a BRT Español. BRT en inglés significa Bible Reading Time, tiempo de leer la Biblia, donde leemos la Biblia juntos todos los días, ¿verdad? Venimos aquí, leemos. No sé si estás aquí solo, estás en tu casa o en tu carro, en un trabajo, escuchando solamente, no sé. Pero bienvenidos, estoy tan contento que tú eres parte de la familia. Aunque sea tu primera vez viendo este video, ya eres parte de una familia, ¿sabías? Nunca estás solo. Eres la familia de BRT porque son todos partes de la familia de Dios. Él es nuestro Padre de todos nosotros y Él nos ama con un amor que es un amor irrevocable, que no se mueve, que no cambia, ¿verdad? Invariable el amor de Dios por ti, de la manera que eres, de la manera que estás ahorita mismo. Lo que hacemos es nosotros continuamos leyendo en la Biblia y mientras que conocemos más a Dios, leemos la Biblia, conocemos más a Dios, entendemos el amor que tiene por nosotros y eso poco a poco Él nos transforma y nos cambia. No tenemos que preocupar de cambiar, de no sé qué más, no. Dios nos cambia. Si continúas viendo solamente, pensando, meditando en el amor de Dios y Dios como Él es, poco a poco tú vas a ver cómo cuando uno ama a una persona, uno hace cosas que sabe que la persona le va a gustar. Y si sabemos que hay algo que no le gusta y que le va a maguar, claro que no vamos a hacer, ¿verdad? Es lo mismo con el amor de Dios. Quedamos a un punto que vemos, ay no, si yo hago eso, le va a doler el corazón de Dios porque Él me ama tanto. Entonces no voy a hacerlo más. ¿Entiende? Es así que Él nos transforma por causa de su amor, el amor que tiene por nosotros. Pero bueno, familia, vamos a leer, continuando leyendo 1 Samuel 13 y 14. Estamos leyendo todo lo que está pasando con el nuevo rey que tiene Israel ahora y cómo va a ser la situación, porque el nuevo rey ahora es Saúl, ¿verdad? Entonces vamos a leer hoy el capítulo 13 y 14 y después terminando con Salmos 84. Vamos a orar. Querido Dios, te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por tu amor que nos da tanta esperanza en este mundo loco. Gracias que siempre podemos depender en ti, que tu amor nunca cambia, no cambió ayer, hoy o mañana, que tú siempre nos vas a amar y siempre vas a querer lo bueno para nosotros. Ayúdanos a siempre meditar en ti. Espíritu Santo, te invito ahora que vengas a ayudarnos a entender, danos sabiduría para entender lo que vamos a leer de una manera que es específica y individual para cada persona. Te amamos con todo nuestro corazón. Oro eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces. El capítulo 13 de Samuel. Y para los que no saben, yo leo de la Reina Valera, Nueva Reina Valera 2000. Es la versión que yo leo. Y leo porque esta es la Biblia que mi papá me dio. Mi papá, yo siempre me recuerdo desde chiquita viéndole a él leyendo la Biblia, ¿no? Entonces ahora yo estoy leyendo la Biblia también. Ok, vamos a comenzar. Capítulo 13. Guerra contra los filisteos. Saúl tenía 30 años cuando empezó a reinar. Cuando había reinado 2 años sobre Israel, eligió a 3,000 hombres de Israel. 2,000 estuvieron con Saúl en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estuvieron con Jonatán en Gobá de Benjamín. Y al resto del pueblo lo envió cada uno a sus tiendas. Jonatán derrotó la guarnición de los filisteos que estaba en el collado de los filisteos que enteraron. Entonces Saúl hizo tocar la trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir: Saúl derrotó la guarnición de los filisteos, y que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel.
3,000 carros, 6,000 jinetes y soldados como la arena del mar. ¿Qué significa? ¿Tú puedes imaginar? Significa que cuando tú veías el valle, solamente veías soldados. La arena del mar en multitud. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Pero los israelitas se vieron en gran apuro y tuvieron que esconderse en cuevas y fosos, en peñascos, roscas y cisternas. Y algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Todos estaban con miedo. Versículo 8. Saúl esperó 7 días conforme el plazo que Samuel le había dicho. ¿Okay? 7 días. Pero aquí viene la inquietud de Saúl. No tenía paciencia. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme un holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a saludarlo como que si nada había pasado. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: vi que el pueblo desertaba. Tú no venías en el plazo señalado y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y dije: los filisteos descenderán contra mí a Gilgal, y yo no imploré el favor del Señor. Así me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces, en vez de esperar por Samuel, le dijo: no, es que, ¿qué iba a hacer? Toda la gente se iba a desertar. Yo tuve que hacer lo que tuve que hacer. Así le dice, ¿no? Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor que tu Dios te había ordenado. Él hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Entonces ahí mismito él ya perdió el reino entero. Versículo 15. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Entonces Saúl, Jonatán y el pueblo que estaba con ellos se quedaron en Gabá de Benjamín, y los filisteos estaban acampados en Micmas. Y salieron en correría 3 escuadrones filisteos. Un escuadrón tiró por el camino de Ofra, haciendo la tierra de Sual. Otro escuadrón marchó hacia Betorón, y el tercero hacia la región que mira al valle de Sehboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. ¿Por qué? Los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada ni lanza. Entonces los filisteos ya habían sacado eso para que no tengan lanza, ¿no? Entonces no había en ningún lugar herreros que hagan las lanzas, ¿no? Y espadas. Versículo 20. Los de Israel descendían a los filisteos para afilar su reja, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era 2/3 de siclo para afilar rejas o asadores y 1/3 para afilar las hachas o componer aguijadas. Así, el día de la batalla no había más espada ni lanza que las de Saúl y su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el paso de Micmas. Entonces lo único que tenían espada era Saúl y Jonatán. Nadie más tenía, porque los filisteos le habían quitado, ¿no? Capítulo 14. Ahora, ¿qué van a hacer? Un día, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su joven escudero: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está del otro lado. Y no avisó a su padre. Saúl estaba en el extremo de Gabá,
debajo de un granado que hay en Migrón, y estaban con él como 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el éfod. Pero el pueblo no supo que Jonatán se había ido. Versículo 4. Entre los pasos por donde Jonatán procuraba llegar a la guarnición filistea, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Un peñasco situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Jonatán dijo a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obre algo por nosotros, porque para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y su escudero respondió: haz todo lo que tiene en tu corazón, yo estoy contigo a tu voluntad. Y Jonatán agregó: pasaremos a los hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: subid, y entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado a nuestras manos. Esta será la señal. Se mostraron pues los dos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se han escondido. Y los hombres de la guarnición dijeron a Jonatán y a su escudero: subid a nosotros y os contaremos algo. Entonces Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, que el Señor los ha entregado en mano de Israel. Jonatán subió trepando con sus manos y sus pies, y tras él su escudero. Y los que caían ante Jonatán, su escudero que iba tras él, los mataba. Esta fue la primera matanza en la que Jonatán y su escudero mataron unos 20 hombres en el espacio de media yugada. Es 1/5 de hectárea. 20 hombres. ¿Qué cosa, no? Mira la fe de Jonatán. Porque todos ahí esperando, porque los filisteos estaban ahí y ellos estaban esperando. Saúl está con miedo y Jonatán dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. ¿Por qué? ¿Pero por qué él dijo eso? Porque mira aquí en el versículo 6. Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obre algo. ¿Por qué? Porque para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos. Eso de ahí muestra la fe que tenía él. Porque dice: mira, yo sé que Dios, para él no es difícil salvar con un montón de personas o con 2 personas, que era él y su sirviente que estaba con él. Y mira, derrubó 20 hombres, ellos 2 solamente. Versículo 15. Entonces cundió el pánico en todo el ejército filisteo, en la guarnición y entre los que habían ido de correrías, y la tierra tembló. Dios mandó también para temblar la tierra. Fue un pánico enviada por Dios. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín que la multitud estaba turbada, que iban de un lado a otro y se iban deshaciendo. Entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo: pasad revista y ved quién de nuestros ha ido. Pasaron revista y hallaron que faltaban Jonatán y su escudero. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca del Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los israelitas. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto entre los filisteos aumentaba en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Saúl juntó a todo el pueblo que estaba con él, fueron hasta el lugar de la batalla y vieron que la espada de cada uno se había vuelto contra el compañero y la mortandad era grande. Los filisteos estaban todos matándose uno al otro. Versículo 21.
Y los hebreos que habían estado con los filisteos y habían venido con ellos al campamento se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. También los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, al ver que los filisteos huían, ellos también los persiguieron en esa batalla. Así, el Señor salvó a Israel en ese día, y la batalla llegó hasta Betabén. Así el Señor salvó, como había dicho Jonatán, que para el Señor no es difícil salvar, si con poco o con muchos. Entonces Dios lo hizo eso. Versículo 24. Orden irreflexiva de Saúl. Pero ese día los israelitas fueron puestos en apuro, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo: el que coma algo antes del atardecer, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Pero Saúl no. Y nadie del pueblo había gustado comida. Estaban muertos de hambre. El ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Entró el pueblo en el bosque, vieron la miel que corría, pero ninguno llevó la mano a su boca, porque el pueblo respetaba el juramento. Pero Jonatán no había oído el juramento de su padre. Alargó la punta de una vara que traía de su mano, la mojó con la panal de miel y llevó a su boca, y sus ojos recobraron el brillo. Entonces uno del pueblo dijo: tu padre ha conjurado expresamente al pueblo diciendo: maldito el que coma hoy manjar. Y Jonatán respondió: mi padre ha turbado el país. ¿Ve cómo se han aclarado mis ojos por haber gustado un poco de miel? ¿Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido del despojo de sus enemigos? ¿No se habría hecho mayor estrago de los filisteos? Y ese día hirieron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el ejército se cansó mucho. Versículo 32. Por tanto, el pueblo se lanzó al despojo, tomaron ovejas, vacas y becerros, los mataron en tierra y comieron su sangre. Avisaron a Saúl: el pueblo peca contra el Señor comiendo con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodad acá una piedra grande. Y Saúl volvió a decir: esparcíos por el pueblo y decidles que traigan cada uno su vaca o su oveja y desgolladla aquí y comed. Así no pecaréis contra el Señor comiendo con sangre. Y el pueblo trajo cada cual su vaca esa noche y la desgollaron allí. Y Saúl edificó un altar al Señor, el primero que le edificó. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los secaremos hasta la mañana y no dejaremos a ninguno de ellos. Y ellos respondieron: haz lo que bien te parezca. Entonces dijo el sacerdote: consultemos aquí a Dios. Y Saúl consultó: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregaré en mano de Israel? Pero el Señor no le respondió ese día. ¿Por qué piensas que Dios no le está respondiendo? Porque Él está haciendo lo que quiere. Imagina, primero dice al pueblo: no coman nada, cuando están en guerra. Entonces el pueblo se queda loco, muerto de hambre, y comienzan a matar ovejas, todo, y comiendo así casi crudo. Estaban diciendo que estaban comiendo la sangre, significa que estaba crudo, estaban comiendo de tanta hambre. Entonces después dice: ok, tráigala aquí entonces, y yo voy a hacer un altar. Él mismo hace un altar y comienza para cocinar, ¿no? Los becerros y las vacas y todo. Y después dice: ok, vamos entonces ahora a pelear no sé qué. Y ¿quién era el que le dijo? Ni siquiera él dijo, ¿no? El sacerdote fue que le dijo: mira, ¿no piensa que de repente tenemos que preguntar a Dios? Y él dijo: ok, pregúntale entonces, ¿entiendes? Le pregunté, pero Dios no respondió, ¿no? Porque él no está
siendo guiado de Dios. Él está haciendo lo que el problema de Saúl, familia, era que él se importaba mucho de lo que la gente pensaba de él, de lo que la gente quería. Por eso él hizo el sacrificio antes de Samuel, porque la gente se perturbaba y él se vio forzado de ofrecer. ¿Por qué? Porque en su mente él quería mucho que la gente, lo que la gente piensa, todo eso. Entonces él estaba controlado por lo que la gente pensaba. Aquí también la misma cosa, ¿no? Dice, sí, pídele a Dios, no sé, ¿no? Siempre controlado con lo que piensa que la gente quiere. Versículo 38. Entonces Saúl dijo, acercaos aquí todos los principales del pueblo y ved qué pecado se cometió hoy. Vive el Señor que salva a Israel, que aunque fuere mi hijo Jonatán, de cierto ha de morir. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondería. Entonces dijo a todo el pueblo de Israel, a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán en el otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parece. Entonces dijo Saúl al Señor, dame la respuesta correcta. Y el sorteo señaló a Jonatán y Saúl. Y el pueblo quedó libre. Saúl agregó, echad suerte entre mí y Jonatán. Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, dime, ¿qué has hecho? Y Jonatán le dijo, es cierto que con la punta de la vara que traía en mi mano, gusté un poco de miel, ¿por eso voy a morir? Y Saúl respondió, que Dios me castigue si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo, mira de nuevo, el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que consiguió esta gran victoria en Israel? No será así. Vive el Señor, que no ha de caer ni un cabello de su cabeza, pues hoy ha obrado con Dios. Así el pueblo libró a Jonatán de la muerte, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Entonces, Saúl está haciendo una confusión total. Primeramente, él conjura eso, que Dios no le dijo para que conjure. Dios no le dijo nada de ir a toda la gente que no coman. Él hizo eso, él mismo. Y después ahora vino entonces la maldad contra su propio hijo, que fue y comió porque él no había escuchado eso, ¿no? Y ahora, en vez de hacer lo que él le dijo que iba a hacer, que la persona que come iba a morir, el pueblo dice, no vas a matarlo. ¿Y él qué hace? Escucha al pueblo de nuevo, no lo hace. Bueno, eso fue la manera que Dios usó para salvar a Jonatán también, ¿no? Ok, versículo 47. Después que Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos de alrededor, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos, y donde quiere que iba salía vencedor. Luchó con valentía y derrotó a Amalek, y libró a Israel de la mano de sus saqueadores. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Melquisúa. El nombre de sus hijas, la mayor, Merab, y la menor, Mical. El nombre de la esposa de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Y la guerra fue encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Al que Saúl veía, hombre valiente y esforzado, lo agregaba a sus filas. Entonces siempre se quedó peleando. Ok, vamos a leer Salmos 84. Amable morada. Cuán amable es tu morada, Señor Todopoderoso. Anhelo y ardientemente deseo los afríos del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Cerca de sus altares, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Dichoso los que habitan en tu casa.
siempre te alabarán. Dichoso el hombre que tiene su fortaleza en ti. Mira, dichoso el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en manantial, que la lluvia temprana lo llena de bendición. Aumentará de fuerza en fuerza y verá a Dios en Sión. Señor Dios Todopoderoso, oye mi oración, escucha, Dios de Jacob. Mira, Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Porque sol y escudo es Dios el Señor. Gracia y gloria dará al Señor. No rehusará ningún bien a los que andan íntegramente. Señor Todopoderoso, dichoso del hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. A ti te digo, ¿eres dichoso? ¿Eres dichosa? ¿Confías en Dios? Si confías en Dios, eres dichoso. Imagina, dichoso el hombre que confía en ti. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Hay que recordar eso siempre, familia, ¿ok? Y también recuerda que estar queriendo que las otras gentes nos quieren, o estar siempre preocupadas de lo que otras personas dicen o piensan de nosotros, eso no es bueno. Eso es lo que pasaba con el rey Saúl. Él se importaba mucho de lo que la gente pensaba de él. Y eso fue que le hizo hacer unas decisiones horrorosas, que por causa de eso perdió su reino, por causa de eso hizo un montón de cosas horrorosas que vamos a ver, que continuamos leyendo, vas a ver lo que hizo. ¿Todo por qué? Porque le importaba mucho lo que la gente pensaba de él. Él quería mucho que la gente le quiera a él, y entonces era como, en inglés decimos peer pressure, ¿no? Una presión que le daba, que él quería hacer lo que quería agradar a la gente. Ese era el problema, ¿no? Entonces uno tiene que aprender de la lección de Saúl, decir, yo quiero preocuparme más que agradar a Dios primero y siempre, antes de agradar a otra persona. Uno tiene que agradar a Dios primero, porque de ahí Él hace todo lo demás, ¿ver? Es nuestra ayuda. Él va a cuidar de todo, de nosotros, si nosotros confiamos en Él primero. ¿Ok? Hay que orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias que podemos confiar en ti. Gracias que tu amor es invariable y nunca cambia. Que siempre estás aquí. Si nosotros confiamos en ti y vamos a ti y nos pensamos y estamos enfocados en agradarte a ti solamente, todo lo demás en la vida va a ser bien. No va a ser problema. Tú nos vas a guiar. Hasta cuando batallas vienen o tiempos difíciles vienen, tú nos vas a guiar. Nosotros vamos a tener confianza de saber que podemos tener conforto en ti, que tú nos das la fuerza que necesitamos y todo lo que necesitamos. Te amamos de todo corazón. Oro ahora y te pido una bendición a cada persona que está aquí viendo este video, porque aquí estamos queriendo estar más cerca de ti. Nos acercamos a ti para que tú nos acerques también de nosotros. Te amamos con todo corazón. Oro todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, nos vemos en el próximo video. Continuaremos con Samuel para ver qué continúa haciendo Saúl. Y después comienza también la historia de David, que es súper interesante. ¿Ok? Que Dios te bendiga y te veo en el próximo video.